Bueno, antes de continuar, pues es absolutamente cierto lo que dice el señor rector. Inclusión es una palabra muy amplia que involucra muchos tipos de compromisos, sean institucionales o gubernamentales, y básicamente es un gran desafío de las instituciones educativas superiores. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces confundimos la inclusión con otra cosa que no es inclusión. Muchas veces yo voy a las universidades, a las escuelas de psicología, de educación, y lo primero que yo pregunto es ¿qué diferencia hay entre inclusión e integración? ¿Cuál es la diferencia que hay entre inclusión e integración? ¿Alguien me lo puede decir aquí? Inclusión es obviamente darle la apertura, a la integración es que dentro de un mismo salón poder recibir tener las mismas oportunidades. ¿Pero son lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Explicado de forma más resumida, yo les digo esto y se les queda para toda la vida. Juntos pero no revueltos es integración. Como un circuito integrado dentro de un ordenador, de una computadora, de un PC, pero básicamente usted no tiene nada que ver con lo que pasa en el entorno escolar. Como bien decía Lenny, lo tienen en una esquinita y ya está. Pero bueno, tenerlo en una esquinita ya es segregación, ya no es integración. Inclusión es juntos y revueltos, respetando esas diferencias que como persona tengo yo y que pueden ir más allá del hecho de que yo tengo una condición de neurodiversidad funcional, o nos vamos más allá de personas que sean personas dentro de la condición del espectro, de personas que tienen situaciones sociales muy límites que requieren que yo tenga esa inclusión. Y otro punto importante que yo me di cuenta como padre es que es mentira que todos los docentes están ahí por vocación. ¡Cuidado! Que muchos están por el sueldo. Pero yo, en mi ingenuidad, cuando fui como padre, pensé, bueno, si no sabe, se formará. Pues. Hay mucha gente que está ahí por lo que menos usted piensa, menos por sus hijos y por la inclusión y todas estas cosas que a nosotros son variables importantes. Entonces su peor error puede ser pensar que todo el mundo va a ser sensible a su dolor y a su expectativa. En el caso de los fuegos artificiales, en el caso de los animales, que allá hay regulaciones que han atacado a niños con autismo, porque hay una regulación que dice que ciertos perros animales tienen que ir con bozal. Y hay personas que eso se lo pasan por el arco del triunfo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener, y vuelvo a repetir, un marco legal para que la inclusión sea real. Porque yo no me voy a presentar ahí a decirle, bueno, estudia autismo, la hipersensibilidad, lo que estás haciendo está mal, porque a lo mejor tú estás también vulnerando el derecho de ese hombre a celebrar lo que él quiera celebrar de la manera que él celebra. ¿Qué es lo que han hecho allí con el tema de las celebraciones de Semana Santa, de las patronales, de las ferias, que por cierto en España hay miles de vírgenes y celebraciones locales? Pues han hecho que haya un día en donde no hay ruidos. Incluso los supermercados tienen horarios que están velando por eso, pero antes de que esa empresa privada se ponga el título inclusivo, tiene que firmar un contrato legal que le está obligando a que lo haga. No te creas que todo el mundo lo hace y que, ay, sí, somos buenos del autismo. No, lo hacen porque la ley les obliga. Y porque a lo mejor no les sale tan rentable la multa y la mala fama de decir que es un lugar ruidoso. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido porque nos podemos llevar desagradables sorpresas. Obviamente, yo siento que vamos en buena dirección porque yo visito Panamá cada 24 meses o cuando buenamente me lo permiten mis responsabilidades y yo siento que vamos en buena dirección, pero lo que sigo sin ver es una ley que aquí
te dé fuerza en tus reivindicaciones. ¿Por qué? Porque sin ese marco legal, las palabras se las lleva el viento y usted se desgasta en una lucha estéril que no llega a ningún lado. Entonces, yo tengo que mantener un equilibrio entre lo que son las implicaciones de una inclusión real y las implicaciones de la realidad, porque hay personas que, vuelvo a repetir, estos temas les suponen un trabajo. Le voy a poner un ejemplo de mi propia vida. Los docentes en los centros que han acudido mis hijos tienen una dotación económica muy importante para formarse en TEA y en lo que quieran: parálisis cerebral, espina bífida, metodologías multisensoriales. ¿Y usted cree que incluso recibiendo ese dinero van y se forman? No, porque las leyes no te pueden obligar a que tú aprendas algo. Fíjate tú. Entonces ahí ya entra la humanidad. Hombre, si yo soy docente, lo natural es que yo tenga una vocación de servicio, no lo natural. Vamos a convertirlo en una ley y que yo voy a poner a mi hijo con un maestro, una maestra, y va a tener esa sensibilidad. Porque la carrera, la mayoría de la gente se la saca, pero luego cuando están en el entorno natural, tú ves ese tipo de deficiencias, porque no es una cuestión material, es una cuestión de dimensión humana. Si tú no tienes eso, tú no lo puedes transmitir a tus alumnos. Y ahora yo hago un pequeño ejercicio. Recordad ahora, en este momento, a los educadores que ustedes tuvieron en su historia. Siempre va a haber alguien que se te quedó en el corazón. Y te aseguro que ese maestro o maestra que tú estás recordando en este momento no te enseñó tanta cosa curricular. Te transmitió con su ejemplo calidad humana, calidez, empatía, cosas que se transmiten con las acciones. Entonces, cuando yo hablo de estos términos tan invisibles como la inclusión, la realidad, la empatía y todas estas cosas, si no hay un ejemplo que apoye eso, las personas suelen perderse en el camino. Ahora bien, la pregunta decía que cómo podemos mejorar la sobreprotección. Es un poco lo que hablaba anteriormente. Es normal que en una etapa del desarrollo de la conciencia por ese diagnóstico, yo intente ser el padre que controla todas las cosas para que mi hijo no sufra, ¿no? O como bien decía Glenn, yo quiero que él encaje, yo quiero que él cambie de una forma muy subliminal. Pero si tú lo dices de esa forma suena un poco heavy, suena feo, ¿no? Entonces yo intento allanar el camino para que él todas las cosas las tenga, incluso si no tuviera autismo. Nosotros siempre como padres, como madres, tenemos una parte del desarrollo de nuestros hijos e hijas en donde nosotros somos los padres que cumplen el papel protector de tener un entorno que sea seguro. Y entonces, ¿cuál es la medida de cada cosa? Si yo me paso de sobreprotector, estoy afectando la autonomía. Pero si yo me paso de que el niño es capaz de hacer ciertas cosas, tampoco le estoy transmitiendo un valor vincular. Por eso es que hay tanta gente desapegada. Porque en los periodos sensibles en donde se debe transmitir esa autonomía, los padres o las madres están ausentes. ¿Cuántos estudios no se han hecho de la importancia del periodo de lactancia? Y hay mujeres que dicen, no, mi trabajo primero que tome leche de fórmula. Y después se preguntan por qué el niño no les hace caso. ¿Tú has desarrollado un vínculo con ellos a través de la autonomía segura? No lo has hecho. Entonces es muy complicado que en otras fases del desarrollo tú puedas lograr esa autonomía. Para yo transmitir seguridad, yo tengo que tener seguridad. Si yo tengo una situación en donde yo tengo, por ejemplo, un estallido sensorial, una de las primeras cosas que te enseñan del libro los especialistas es que tú te tienes que mantener completamente o lo más cercano a la serenidad, porque eso es como una escalada. Tú estás nervioso, yo me pongo más nervioso, porque tú estás nervioso, la pescadilla que se come la cola, y al final terminamos los dos desregulados, perdidos, tú, el niño y la maestra, y al final eso es un caos, porque tú no transmites esa seguridad. Pero ¿cómo vas a transmitir seguridad si tú estás pensando mañana que el papá te quiere dejar?
¿Cómo tú vas a tener seguridad si a lo mejor te echan del trabajo porque ya te han pedido muchos permisos para ir a ver a tu hijo? Hay personas que se convierten en independientes, en personas autónomas por cuenta propia para poder tener la flexibilidad y atender a sus hijos e hijas. Y eso es una realidad que no todo el mundo se puede permitir. Entonces, a la hora de que tú buscas una solución a ese dilema entre la autonomía y la sobreprotección, necesitas indefectiblemente que alguien te asesore. Porque a lo mejor tú piensas que le estás haciendo bien y lo estás coartando su libertad. Te voy a poner un ejemplo que yo vi en una escuela de aquí de Panamá hace 2 días. Y estábamos entre padres y madres, todos con niños y niñas con autismo. Y una madre me levanta la mano y me dice, es que estoy muy preocupada porque mi hija, N1, solamente quiere hacer cosas de niño. Y entonces yo le pregunto, no sé si entendí bien la cuestión, pero ¿es una pregunta de autismo o una pregunta de género? Entonces ella no se daba cuenta que con esos estereotipos de género evitaba el desarrollo de la autonomía de su hija. Entonces evitaba que la niña se relacionara con niños, que jugara al fútbol, que vistiera de azul, porque según ella los colores tenían género. Y yo le pregunto, ¿y el amarillo qué es? ¿Hembra o varón? Pues para yo enterarme, ¿no? De por dónde van los tiros. Entonces la situación en ese ejemplo es que yo a mis hijos esas inseguridades se las traspaso, tengan TEA o no tengan TEA. Si yo no soy capaz de reconocerlo, yo le voy a dar una carga adicional a él o a ella. Y en este caso, ¿cuáles eran los problemas? Que ella no participaba y se hacía más dependiente, porque la madre necesitaba que ella fuera dependiente. No le interesaba que su hija brillara siendo una estrella del fútbol. Y yo le decía, señora, pero si ahora mismo ella está campeona de boxeo, de la UFC, de la MMA. ¿Qué problema tiene si su hija se pone a jugar con los niños en la liga, pues? Y esa era su gran preocupación existencial. No podía dormir esa mujer con eso. Fíjese tú. Entonces, yo tengo que buscar ese equilibrio. Y para cerrar la pregunta, te voy a decir algo de mi propia vida. Yo antes de ser psicólogo, estudié música clásica. Y cuando yo tuve a mi primer hijo, al primogénito, lo natural es que yo quisiera transmitir el valor de la música. Y entonces yo llevé a mi hijo a un campamento musical de verano, porque se supone que tú lo llevas a los niños escuchan a los músicos, escuchan la música clásica y a lo mejor, si suena la flauta, se interesan por estudiar un instrumento. Total, yo que toda la vida soy guitarrista clásico, yo digo, pues mira, le gustará la guitarra. Pues mi sorpresa es que cuando salimos del campamento se me apunta a estudiar trompetista, que encima no tiene nada que ver con el lenguaje musical de los instrumentos de cuerda. Y entonces yo me quedé un poco extrañado, pero en ese momento supe que ahí habían 2 opciones. O él trata de transformar y construir su propia identidad a pesar de su padre, o su padre evita ese desarrollo porque no esté alineado con ese objetivo. Esto que estoy diciendo no es sencillo, porque usted puede sentir sentimientos de desplazamiento. Oye, si tu padre es médico y tu abuelo es médico y tu tata es médico, ¿cómo que tú vas a estudiar peluquería? Y tú sientes que como que hay un desprecio pues, del legado familiar. Pero si tú no eres capaz de ir más allá de eso, él es el que va a perder esa autonomía. Porque tú dices, ¿para qué va a estudiar otra cosa si nosotros tenemos aquí el consultorio, la farmacia, todas las cosas? Estudia farmacia. ¿Cuánta gente, cuántos artistas no se han perdido por eso? Entonces, yo el consejo que doy en ese sentido, intentemos ver que la vida de nuestros hijos no es completamente nuestra. A lo mejor al principio nosotros jugamos un papel fundamental, pero da igual la edad que tengan, cuando ellos apuntan maneras, eso hay que respetarlo.